Ellos son los Santo Domingo, la familia más poderosa de Colombia. Son discretos ante la opinión pública, pero por más de un siglo fueron dueños de la cerveza que todos bebían, de los medios que todos escuchaban y de las empresas que movían la economía del país. Detrás de ese poder hubo secretos, alianzas y decisiones que marcaron el destino de Colombia. Y esta es la historia de cómo llegaron a ser la familia más poderosa del país. El origen de este imperio comienza con el patriarca de la familia, Julio Mario Santo Domingo, conocido como Don Mario, un hombre que nació rodeado de privilegios y destinado a los negocios. Su familia pertenecía a la alta sociedad colombiana, tanto así que sus padres eran primos, como solía hacerse entonces para conservar la riqueza y el poder en el mismo círculo familiar. Aunque nació en Panamá cuando aún pertenecía a Colombia, creció en Barranquilla, siendo el segundo de 7 hermanos. Su padre murió joven, a los 37 años, lo que obligó a Don Mario a trabajar desde temprana edad para ayudar a su familia. Con una mente brillante para los negocios, fundó junto a sus hermanos una empresa que comercializaba arroz, galletas y textiles, además de involucrarse en la actividad naviera y portuaria de Barranquilla a inicios del siglo XX. Su visión los llevó a asociarse con William Wrigley, dueño de la famosa marca de chicles Wrigley's, convirtiéndose en sus representantes en Colombia y proveedores de caucho del Amazonas. Gracias a esta alianza, al capital acumulado y a sus contactos políticos, los Santo Domingo dieron el siguiente gran paso. Entraron en el negocio cervecero, un sector que comenzaba a expandirse con fuerza en el país. Empezaron como distribuidores de las cervecerías Barranquilla y Bolívar, productoras de la cerveza Águila, y al mismo tiempo diversificaron sus inversiones en sectores como la construcción, la petroquímica y los astilleros. Cuando llegó la Gran Depresión de 1929, muchas empresas quebraron, entre ellas las cervecerías para las que eran distribuidores. Sin embargo, los Santo Domingo aprovecharon la crisis para comprar ambas plantas junto a otros inversionistas poderosos. Solo había un obstáculo en su camino. Su gran rival era Bavaria, que dominaba el mercado cervecero colombiano. Para enfrentarse al gigante Bavaria, los Santo Domingo decidieron apostar por la calidad. Contrataron a un grupo de maestros cerveceros alemanes, considerados los mejores del mundo, para perfeccionar su producto. La jugada dio resultados. La cerveza Águila comenzó a ganar terreno en Colombia. Incluso protagonizaron un episodio legendario. Un barco que transportaba cerveza Águila se hundió en el puerto de Buenaventura y 4 meses después, el director de la empresa organizó un evento público donde se consumiría esa cerveza para demostrar que, aunque estuvo bajo el agua todo ese tiempo, la bebida se podía consumir con toda seguridad. Aquel fue un golpe efectivo que reforzó la reputación de Águila. Pero Bavaria no se quedó de brazos cruzados y lanzó nuevas marcas como Costeña, Costeñita y Germania para conquistar al público de la costa, desatando una verdadera guerra cervecera. De un lado, Bavaria difundía rumores para desprestigiar a Águila. Sonría, sonría, la vida risueña tomando Costeña. Y del otro, la cervecería Barranquilla y Bolívar organizaba estrategias para inflar su popularidad. Por ejemplo, enviaban grupos de trabajadores a los bares para pedir exclusivamente cerveza Águila y así crear la ilusión de que el consumo se disparaba. Incluso lanzaron una nueva marca llamada Aguilita, aunque no tuvo el éxito esperado. Aún así, el imperio de los Santo Domingo seguía creciendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios inversionistas alemanes de Avianca se vieron afectados económicamente y Santo Domingo aprovechó la oportunidad para adquirir un importante paquete accionario de la aerolínea. Con esta jugada, su poder se expandió más allá del sector cervecero. Ya contaba con inversiones en bancos, empresas metalúrgicas, petroquímicas, de transporte y más. Don Mario Santo Domingo se había convertido en uno de los empresarios más poderosos de Colombia. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. ¿Quién heredaría su legado? Su hijo mayor, Julio Mario, parecía más interesado en los lujos, los viajes y el tabaco cubano que en los negocios familiares. En cambio, su hijo menor, Luis Felipe, era todo lo contrario, brillante, prudente y con un talento natural para los negocios, y Don Mario lo veía como el sucesor ideal. Pero el destino tenía otros planes. El 29 de enero de 1963, mientras conducía a gran velocidad, Luis Felipe perdió el control de su auto y sufrió un terrible accidente. Aunque inicialmente los médicos dijeron que solo tenía fracturas leves, en realidad una costilla le había perforado un pulmón y 2 días después falleció por un paro cardiorrespiratorio. Devastado por la tragedia y sin su heredero preferido, Don Mario tuvo que volver la mirada hacia su hijo mayor, Julio Mario, el mismo que alguna vez fue considerado un playboy sin rumbo. Se convertiría en el nuevo líder del imperio familiar.
A mediados del siglo XX, la situación no pintaba bien para la familia Santo Domingo. Bavaria seguía expandiéndose y dominando el mercado cervecero colombiano, mientras que las cervezas de los Santo Domingo perdían terreno. Pero en lugar de entrar en una guerra comercial directa, Don Mario, su hijo y su equipo idearon una jugada maestra. En lugar de competir, comenzaron a comprar discretamente acciones de Bavaria. Poco a poco fueron ganando influencia y con gran habilidad convencieron a los directivos de Bavaria de asociarse. El acuerdo era simple pero ingenioso. Ambas compañías compartirían el mercado y embotellarían una el producto de la otra en las diferentes plantas que habían en el país, reduciendo así los costos de transporte. El siguiente paso fue aún más audaz. Los Santo Domingo propusieron una fusión, pero con una condición. No querían dinero, sino acciones. Bavaria aceptó, sin imaginar que detrás de ese movimiento se escondía un plan aún más grande. Con las acciones obtenidas, la familia Santo Domingo se quedó casi con el 20% de Bavaria y con 2 de los 5 puestos en la junta directiva, asegurando un control estratégico sobre la compañía. En 1967, Don Mario decidió dar un paso al costado del negocio cervecero y concentrarse en Colinsa, una empresa holding que reunía todas sus inversiones, desde la cervecería Andina y Avianca hasta el Banco Santander, industrias petroquímicas, plantas de aluminio y el Diario del Caribe. Para entonces, los Santo Domingo ya eran una de las familias más poderosas del país, con influencia en sectores clave como la banca, el transporte y los medios de comunicación. Con el retiro de Don Mario, su hijo Julio Mario Santo Domingo tomó el control de los principales negocios familiares, hasta que en 1973 su padre murió y el gran imperio de Colinsa fue dividido. Don Mario dejó un 40% para su hijo Julio Mario, 20% para su hija Beatriz, 20% para los herederos de una hija fallecida llamada Cecilia y el 20% restante para los hijos del también fallecido Luis Felipe. Sin embargo, Julio Mario no era un hombre que se conformara con una parte, quería el control total. Primero, compró las acciones que correspondían a Cecilia, luego adquirió la mayoría de la participación de Beatriz, finalmente intentó comprar la parte de sus sobrinos, los hijos de Luis Felipe, pero ellos se negaron, pues no querían que su tío se adueñara de todo, especialmente de una cervecería llamada Cervunión. Entonces Julio Mario ejecutó una jugada que dejó a todos sin opciones. Ordenó al presidente de Cervecería Unión retirar la empresa de la bolsa de valores, lo que impedía a sus sobrinos vender sus acciones a cualquier otro comprador. Sin competencia ni alternativas, terminaron cediendo y vendiendo su parte bajo las condiciones impuestas por su tío. Con esta maniobra, Julio Mario Santo Domingo se hizo con el 90% del imperio familiar y una vez consolidado su poder, volvió su mirada hacia su viejo objetivo, Bavaria, la compañía que por años había sido el mayor rival de su familia y que pronto también sería suya. Entonces, a través de Colinsa y con sus hombres de confianza, Julio Mario empezó a ejecutar una estrategia silenciosa para quedarse con todo. Usando las utilidades anuales, Cervecería Unión recompró sus propias acciones y mediante una filial llamada Dupesa, empezó a adquirir todas las acciones disponibles de Bavaria, aprovechando su bajo precio en el mercado. Pero pronto notaron sus movimientos y lo acusaron de maniobras irregulares, lo que limitó su poder a un solo puesto en la junta directiva. Pero Julio Mario no se detuvo. Con paciencia y astucia, siguió comprando acciones hasta que en 1971 ya controlaba 3 de los 5 asientos en la junta. Y para 1978 se apoderó de los 2 restantes, convirtiéndose en el verdadero cerebro detrás de Bavaria. El último obstáculo eran los antioqueños del Grupo Suramericana, dueños de una parte importante de Bavaria. Entonces, Julio Mario aplicó una táctica al estilo de Wall Street, el Green Mail. Compró en secreto 2 millones de acciones de Suramericana y luego los presionó para intercambiarlas por sus participaciones en Bavaria y Cervecería Unión. La jugada fue un éxito y así Julio Mario Santo Domingo se convirtió en el dueño de la cerveza en Colombia. En este punto es necesario hablar de un aliado clave en el poder de los Santo Domingo, el gobierno nacional. Su relación con la política fue estrecha, pues varios familiares llegaron al poder. En 1934, su tío Alfonso López Pumarejo fue presidente y en 1974, su primo Alfonso López Miquelsen también llegó al cargo, permitiéndole a Julio Mario aumentar el precio de la cerveza. Luego, durante el gobierno de Julio César Turbay, fue nombrado embajador en China y en 1990, bajo la presidencia de César Gaviria, su esposa fue designada diplomática en Washington, lo que les dio enormes beneficios fiscales en Estados Unidos.
Finalmente, en la era de Ernesto Samper, el Grupo Santo Domingo apoyó económicamente su campaña y su gobierno, por lo que Julio Mario recibió un canal de televisión como retribución. De esta forma, los Santo Domingo combinaron poder económico y político para fortalecer su dominio en Colombia. Como ya hemos señalado, este imperio trascendió mucho más allá de la cerveza. Tras conquistar Bavaria, Julio Mario Santo Domingo monopolizó el negocio cervecero en Colombia, absorbiendo competidores y controlando cada etapa de la producción, desde la botella hasta la tapa. Pero su ambición no se detuvo. En los años 80 incursionó en los medios de comunicación, adquiriendo Caracol Televisión, El Espectador, Revista Cromos y más de 20 empresas del sector, además de controlar Avianca, Celumóvil y TV Cable, construyendo así una red de poder que influía directamente en la economía y la política nacional. Ni siquiera sus competidores, como el grupo Ardila Lule con su fallida Cerveza Leona, pudieron detener su avance. Más tarde, desde Ecuador hasta Panamá y Perú, Santo Domingo expandió su imperio cervecero y consolidó un monopolio regional, convirtiéndose en uno de los gigantes más poderosos de América Latina. En este punto, Julio Mario Santo Domingo ya figuraba en la lista de Forbes como el hombre más rico y poderoso de Colombia. Luego, Bavaria pasó a ser parte de AB InBev, grupo cervecero del cual son grandes accionistas. Finalmente, en el año 2011, Julio Mario Santo Domingo falleció y actualmente su hijo Alejandro Santo Domingo dirige la nueva generación de este linaje empresarial. A través del holding Valorem, la familia controla medios de comunicación como Caracol Televisión y El Espectador, cadenas de consumo como supermercados D1, servicios como Gases del Caribe e innumerables inversiones globales. Aunque hoy, nombres como David Vélez encabezan las listas de los más ricos, la verdad es que por su historia, influencia y poder, los Santo Domingo no solo son una familia adinerada, sino que continúan estando entre las familias más poderosas de Colombia.